Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, recordemos que el domingo pasado, que era el 23º domingo del tiempo ordinario, se nos enseñaba en el Evangelio cómo Jesús iba sanando a muchos enfermos. Se nos presentaba principalmente ese episodio que sanaba al sordomudo y cómo el Señor le tocaba las orejas, le tocaba los labios y pronunciaba las palabras Efetá, que significa ábrete. Entonces ahí le daba la oportunidad a ese sordomudo que pudiera escuchar por primera vez y que su boca pudiera emitir también palabras y sobre todo que esas palabras fueran en alabanza a Dios y que la escucha fuera la palabra de Dios. Y entonces después empezaron a llevarle muchos enfermos, endemoniados y empezó a crecer muchísimo la fama del Señor. El Señor sabía que esto tenía que suceder, que su venida al mundo no iba a pasar desapercibida, que llegaría un momento donde Él ni siquiera pudiera caminar libremente por la calle por la multitud que lo agolpaba. Recordemos también el episodio donde Él sana a la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, cómo la gente hasta lo estrujaba y no lo dejaba ni siquiera caminar, ¿verdad? Y entonces la mujer como pudo llegó hasta donde Jesús tocó el borde de su manto y en ese momento salió una fuerza curativa del Señor que sana a esa mujer, ¿verdad? Entonces esa fama, esa multitud va creyendo también en la palabra del Señor y ahí es donde el Señor dice, es momento ya de dar un paso más. Y por eso los discípulos que estaban atentos a sus enseñanzas, que estaban pendientes no de la novedad del mensaje evangélico que el Señor traía, ahora dan un paso más y escoge el Señor a 12 que les da el nombre de apóstoles. Es decir, que pasan de ser estudiantes a transmitir aquello que han aprendido. Entonces nos da el elenco de los apóstoles, nos dice también qué es lo que el Señor sigue haciendo. Sabemos que después el Señor enviará en misión a estos 12 apóstoles que no van a quedarse simple y sencillamente, ahora son apóstoles y vamos a vivir igual que los discípulos. No, sino que cambia. Y entonces, claro, queridos hermanos, ¿qué es lo que cambia? El Señor los escoge por la forma o por la manera en cómo viven la experiencia de Dios. Entonces también nosotros nos convertimos en apóstoles, porque también nosotros aprendemos del Señor, pero un cristiano comprometido no es un cristiano que se queda de brazos cruzados, sino que es un cristiano que llenándose el corazón del amor de Dios, siente la necesidad de írselo a transmitir al otro, siente la necesidad de irle a ayudar al otro, siente la necesidad de decirle al otro, Dios a ti te ama, Dios contigo está. ¿Por qué? Porque mira lo que ha hecho conmigo, lo puede hacer también contigo. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.